Bueno, queremos ahora pasar a una nueva etapa. Quiero dejar con ustedes, invitar al escenario a Sebastián Marambio, quien nos va a hablar sobre las tendencias actuales e innovación educativa y cómo éstas transforman el panorama de la educación tanto a nivel local como internacional. Quiero invitar justamente al escenario a Sebastián Marambio, emprendedor de Tech, CEO de Circles y además exdirector del Centro de Innovación del Ministerio de Educación. Bienvenido, Sebastián. Gracias. Esta es una foto de hace 12 años, creo. Estoy ahí con los estudiantes que tenía del Instituto Nacional, donde armé un club de debate. Tuve la suerte de que estos eran todos mis estudiantes. No tenía 30 estudiantes, ni 40, ni 8 cursos. No, estos son todos los estudiantes que tenía en ese momento. Yo trabajaba en ese momento en el gobierno y al frente de la pega estaba el Instituto Nacional, así que tenía ganas de meterme en educación. Estábamos viviendo en Chile ese momento en que, yo me acuerdo, todos los jueves, Silvia también estaba en el centro, todos los jueves teníamos manifestaciones de estudiantes y tenía ganas de contribuir. Entonces a mí me había encantado mi educación, ir a la universidad, ir al colegio, lo pasé muy bien y por eso crucé la calle para abrir este club de debate del Instituto Nacional. Fue una experiencia muy rica, muy desafiante, conversar con mis estudiantes, conocerlos todas las semanas, varias horas de forma intensiva. Les enseñaba debate para llevarlos a competir a una competencia organizada por Harvard para establecimientos de Latinoamérica. Y los resultados después de ese periodo fueron... para mí superaron todas las expectativas. En ese periodo pude ver cómo los estudiantes efectivamente lograron mejorar muchísimo. Pablo Zamorano, que está al centro de la foto, después fue el primer estudiante de un colegio público en Chile en ingresar al college, al pregrado en la Universidad de Harvard. Xavier Opaso, que está ahí a mi lado, fue el presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, tuvo un rol muy importante después en lo que se vino. Como demandas desde el sector educacional hacia la política pública. Y a mí me gusta pensar que no es coincidencia que de este grupo de tan solo 5 chicos pudieron salir personas. O sea, me gusta pensar que no es coincidencia lo que trabajamos en ese momento, en términos de cómo hablar en público, de cómo desarrollar un argumento, que eso efectivamente tuvo un impacto en su educación. Bueno, ese soy yo por si no veían desde el fondo. Y eso es algo que me dieron ganas de llevar a muchos más estudiantes. Entonces, cuando terminó el gobierno, salí de mi pega full time, también le pedí al director del Instituto Nacional si me prestaba el colegio para abrir una academia, pero ya no para tener a 5 estudiantes, sino que para poder recibir a cualquier estudiante que quisiera asistir al Instituto Nacional durante el verano para cursos intensivos en temas de geología. Yo hacía un curso en ese momento de colonización de Marte. Ya existía SpaceX, pero todavía no era quizás lo que más se hablaba. Y teníamos cursos de teatro, de ornitología, cuestiones que personas que sabían mucho de un tema, como docentes que se ven ahí en la foto, algunos docentes, otras que venían de otros mundos, querían compartir su experiencia a través de proyectos, de un acercamiento uno a uno con estudiantes. Y los resultados fueron bien espectaculares. Esto creció a 7 colegios en paralelo, con cientos de estudiantes, cientos de profes, que dedicaban su verano para hacer este tipo de educación. Nosotros en ese momento, yo no venía del mundo de educación, después estudié pedagogía, pero implementábamos o buscábamos implementar algo que en educación se llama aprendizaje basado en proyectos, el llevar la experiencia del mundo real a la sala de clases. Y el aprendizaje basado en proyectos, dicen las personas que desarrollan toda esta metodología, tiene algunos elementos bien particulares y nosotros tratábamos de ser muy mateos en cómo desarrollar cada uno de estos: reflexión, pensamiento crítico. Los proyectos no podían ser de cualquier forma, no podían ser de una clase, tenían que durar un periodo extenso, terminar una presentación pública. Con el tiempo
fui viendo que esto del aprendizaje basado en proyectos es una metodología innovadora, pero después surgió todo este otro grupo de personas que yo me sentía como que eso era la innovación en educación, como que aquí terminó, esto es lo que hay que hacer, pero después surgió aprendizaje basado en problemas. Entonces no ABP, sino que ABPRO. Y las personas que estaban detrás de esta metodología decían, oye, esto es totalmente distinto a esto otro. Y después aprendizaje basado en desafíos, otra corriente, que también es totalmente distinta según muchas personas. Y después aprendizaje basado en servicios, y después design thinking, que nuevamente son... Cuando uno se empieza a dedicar a la educación, va viendo que el lenguaje que utilizamos los docentes empieza a generar barreras y nosotros mismos empezamos a generar silos de información y de que cada uno de nosotros tiene la respuesta correcta. Yo ya finalmente me empecé a espantar cuando vi que aprendizaje basado en proyectos es parte de algo más global que se llama aprendizaje experiencial, donde no solamente hay prácticas, sino que también hay teorías y que este aprendizaje experiencial es una de 6 grandes prácticas pedagógicas que destaca esta organización, el Brookings Institute en Estados Unidos, que busca identificar cuáles son las prácticas pedagógicas que existen. Entonces, realmente esto para mí era como la Matrix. Hay que tener 3 doctorados como docente para realmente poder adentrarnos y entender cada una de estas metodologías pedagógicas que existen para enseñar y todavía ni siquiera hemos empezado a entrar a todo lo que es el mundo de la evaluación, donde hay muchas personas con también doctorados y es todo otro mundo, con todo otro lenguaje. Y con eso a mí me invitaron a liderar el Centro de Innovación. Entonces yo me sentía súper perdido, por una parte, confundido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque ahora hay 220.000 docentes en el país a quienes tenemos que llegar con un discurso más o menos coherente y yo no les puedo llegar a transmitir todas mis dudas, inquietudes internas y dramas de que llevaba 4 años aprendiendo un tema hiper específico en una de esas ramas del árbol que era mucho más gigante de lo que probablemente yo iba a tener la capacidad, seguro que iba a tener la capacidad de aprender, incluso si dedicara mi vida completa a ello. Y 11.000 establecimientos educacionales. Es una cantidad muy grande de colegios. Acá hay representantes de 2 colegios. En Chile hay 11.000. Es difícil como asir la cantidad de establecimientos que hay en el país, pero es un país grande. Y así que decidimos partir de una definición. Veamos primero qué entendemos por innovación educativa. Y esto es una definición que les pido no sacarle ninguna foto porque es algo que escribí yo, no es la oficial. Hay muchas definiciones de innovación, pero para mí la innovación tiene 3 componentes. Ante un problema, resolverlo de forma nueva. Tiene que haber un problema, tiene que haber una forma nueva de resolverlo. La palabra innovación en la raíz está esto de nuevo, tiene que haber algo nuevo. Y los resultados no pueden ser parcialmente mejores. Yo, al menos en mi definición, a mí me gusta pensar en la innovación radical. Tienen que ser mucho mejores, radicalmente mejores los resultados. Entonces, vamos parte por parte. En Chile tenemos un problema con la educación. Silvia habló del problema. Yo tengo un par de datos acá que siempre pienso en ellos que me permiten aterrizar los números. Aquí está pasando. Acá tengo escrito 50% de los estudiantes obtienen menos de 1/3 de las respuestas buenas en la prueba de matemáticas de ingreso a la universidad. En Chile eso significa 500 puntos en la PAES en este momento. Cuando hablamos de 500 puntos, perdemos noción de a qué nos estamos refiriendo, pero nos estamos refiriendo a una prueba que tiene 65 preguntas y donde los estudiantes, la mitad de los estudiantes en Chile sacan la mitad de buenas o menos. O sea, perdón, 1/3 de buenas o menos. Entonces, 22 respuestas correctas. Yo creo que es bastante dramático. Después de 12 años en el colegio, 22 preguntas de 65. Es una cosa que... Y 12% de los estudiantes, que es mucho, es demasiado. Les podría haber ido mejor si trataran de responder a todas las respuestas la A. Creo que eso es dramático. 70% de los niños en quinto básico no entienden lo que leen. Todos pasamos 8 años en el colegio aprendiendo inglés y muy pocas personas en Chile saben hablar inglés.
Eso es un ejemplo quizás como más cercano a nosotros. ¿Por qué es que pasamos tanto tiempo en el colegio aprendiendo inglés y no sabemos hablar inglés? ¿Qué pasa con eso? Entonces, ¿podemos resolver este problema de manera mucho mejor? Muchas personas podemos tener dudas muy bien fundamentadas en experiencia personal, como esto del inglés, y si vemos los resultados, los mismos que nos mostraba Silvia, Chile ha ido mejorando lentamente, pero súper lentamente, a pesar de que en Chile hemos implementado grandes políticas educacionales en estos últimos 20 o 30 años. La jornada escolar completa, antes los colegios, los estudiantes no iban al establecimiento todo el día. Se expandió la jornada escolar, se creó la subvención la SEP, la subvención escolar preferencial. Aumentó mucho la cantidad de recursos en el sistema y aún así los resultados están creciendo a un ritmo que nos tomaría 65 años alcanzar a Singapur. Lo alcanzaríamos para el año 2289. Y los debates son los mismos que hace 50 años y más. Un ejemplo nomás, esto de en educación escolar, cuál es la forma de enseñar lectura a estudiantes. Hay un gran debate y se agarran literalmente de las mechas académicos que hablan sobre si es que el método fonético o el método holístico, cuál debería ser el mejor. Entonces, eso se contrasta con lo que hemos visto en esta sesión. Yo anoté un par de datos. La directora, que ahora se paró, pero del Liceo Juan Pablo II, decía, allá está. Usted creo que decía, directora, que en su establecimiento cuando usted llegó vio subir los puntajes en CIMSE de, si escuché bien, 180 o 150 puntos más o menos, en un año. Entonces, ¿cómo se condice eso con este aumento que tenemos como Chile? Llevamos 20 años y la curva no ha sido ni de cerca lo dramática que fue en en el Liceo Juan Pablo II. En TIC+, nos mostraba esta intervención de 4 semanas con 8 encuentros en total, que mejoró en una dimensión específica de lectura resultados en 33%. ¿Cómo es que podemos mejorar resultados de educación en un total de 320 minutos, 5 horas en total? 5 horas, nosotros hoy llevamos más de 5 horas acá o no sé, pero cerca, ¿sí? Es como, imagínense eso, tiempo de lectura, 5 horas en total, durante 4 semanas, y eso puede tener un impacto en una dimensión de 33%. Coding Dojo logra enseñarle a programadores a poder desempeñarse en el mundo laboral con una intervención de algunas semanas, básicamente. No sé, 3 meses, 6 meses, si uno lo hace de cabeza muy bien, de forma muy aplicada. En Estados Unidos yo tuve la suerte de ir a una escuela para aprender idiomas. Aprendí alemán, ya se me olvidó todo. Pero en ese momento aprendí un montón. En 3 meses salí hablando alemán. Después hay que seguir practicando los idiomas, ¿sí? Entonces, no me pidan hacerlo. Pero uno puede aprender un idioma en 3 meses, salir con ese idioma conversacional. Porque es que tenemos 8 años de educación de inglés en el colegio y sabemos sin hablar inglés. Entonces, la visión optimista lo que plantea es que con las prácticas correctas, uno puede llevar a los estudiantes, imaginen que estos son todos los estudiantes en Chile, están divididos en 4 desviaciones estándar. Esta es una distribución normal en matemáticas, si ya pasaran los estudiantes por clases de estadística, pero todos los estudiantes en Chile se pueden visualizar en cualquier dimensión de habilidad en una curva como esta. Y todos los estudiantes, le vamos a llamar, da lo mismo, pero es una medida de la dispersión de los datos, se puede agrupar dentro de 4 desviaciones estándar o 4 sigma. Y la tutoría personalizada, de lo que hablaba Stephanie, es una cosa que en educación sabemos hace mucho tiempo, que puede llevar a cualquier estudiante a aumentar 2 desviaciones estándar. Es un salto gigantesco. Tú puedes tomar a cualquier estudiante de la base de la distribución y llevarlo por sobre la media. A cualquier estudiante que está en la media, lo puedes llevar al frente de la distribución. Eso se puede hacer a través de tutoría personalizada en tiempos relativamente acotados. ¿Por qué se llama el problema de los 2 sigma? Este es Benjamin Bloom, los docentes acá lo conocen, de la taxonomía de Bloom. Él escribió este paper que habla del problema de los 2 sigma porque lo plantea como un problema porque dice, ¿por qué si sabemos que la tutoría personalizada puede aumentar en 2 desviaciones estándar los resultados de los estudiantes? No lo estamos haciendo. Y el problema es que como sociedad no hemos encontrado la forma de hacerlo de manera eficiente y escalable.
pero un docente con un estudiante lo puede movilizar, pero al otro lado del océano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer distinto? Mi planteamiento es que uno se puede dar la vuelta larga, y muchos docentes han hecho ese recorrido de partir por algún área específica de pedagogía y después ir descubriendo este mundo para quizás después, este mundo donde está el aprendizaje basado en proyecto y problemas y aprendizaje por servicio y cuantas cosas más. Pero hay otra forma de pensar en los problemas que empezó a desarrollar Aristóteles, pero después Elon Musk lo ha popularizado más en el último tiempo, que es esto del pensamiento de primeros principios. Pensemos, ¿qué es lo que moviliza los aprendizajes? ¿Cuál de estas 6 dimensiones del aprendizaje basado en proyectos? ¿O es el aprendizaje basado en proyectos en sí? ¿O es la evaluación formativa? ¿Cuál es la diferencia entre evaluación diagnóstica, formativa, sumativa? ¿Qué parte de la evaluación es la que moviliza el aprendizaje? Entonces estas personas dicen, pensemos esta cuestión desde cero. ¿Cómo aprende el cerebro humano? Esa es la pregunta, eso es lo que necesitamos responder. ¿Y cómo aprende? Según la neurociencia, y esto es algo que no se sabía en el mundo, sino hasta dentro de los últimos 20 años. En los últimos 20 años hemos aprendido que, según la neurociencia, el aprendizaje se desarrolla mediante práctica deliberada y retroalimentación. Sebastián Espinosa, cuando le pregunté qué es lo que genera esta posibilidad de cambio en Coding Dojo para enseñar programación, dijo inmediatamente, es la práctica. Desde el día 1 estamos practicando. Hoy, un estudiante en pre-kinder y kinder, de acuerdo a un estudio que desarrolló una fundación muy conocida en Chile, Fundación Oportunidad, está dedicando del día, un estudiante, escuchen bien, en pre-kinder o kinder, está dedicando 12 minutos del día a desarrollo o actividades que explícitamente buscan desarrollar habilidades de lenguaje. 12 minutos al día. ¿Por qué es que Coding Dojo puede ser súper efectivo en desarrollar habilidades computacionales? Porque están haciendo, Sebastián nos tendría que volver a contar más y se le acabó el tiempo a las preguntas, pero es porque están dedicando un tiempo que es muy significativo al desarrollo de esa habilidad. Están eliminando todas las distracciones que hacen que en un colegio, en pre-kinder y kinder, sea difícil dedicar más de 12 minutos al día. La mayor parte del tiempo, ahora ustedes estudiantes están todos sentados como ordenados. Yo no sé si mandaron, directora, a los estudiantes más ordenados que tenemos, pero en una sala de clases típica, muchas veces ese tiempo de aprendizaje, de práctica deliberada, es algo que ocurre en espacios bien acotados, en momentos durante el día, tan solo momentos. Y esa es la razón por la que cuando logramos tener esos momentos, podemos ver cambios como esto que decía Thich Nhat, de que con 8 sesiones a lo largo de 4 semanas podemos movilizar un resultado de aprendizaje. Los docentes sabemos esto, lo hemos visto. La innovación educativa, desde este punto de vista, a lo que tiene que apuntar es a generar las condiciones que maximizan ese tiempo. Esta es la opinión y lo que propone académicos como Carl Wieman. Él es premio Nobel en física, pero durante los últimos 20 años desde la Universidad de Stanford está enfocado en cómo mejorar la enseñanza de las ciencias. Y él armó todo un centro multimillonario en Estados Unidos que se dedica a estudiar este tema y muestran el aprendizaje es el resultado de la práctica deliberada más la retroalimentación. Y todo lo que hacen es cómo ayudar a instituciones a ser absolutamente mateos en tener eso como norte, maximizar el tiempo que se dedica a práctica deliberada con retroalimentación. En la implementación, esto se ve a través del pensar muy bien las actividades, las preguntas, los entregables, la evaluación que le vamos a hacer al estudiante. Y podemos, como docentes, ahí es donde tiene que estar el ciclo de innovación pedagógica, en pensar cuál es la pregunta más efectiva para movilizar ese aprendizaje. Y por otra parte, ¿cómo enganchamos al estudiante con esto? Porque aprender deliberadamente es difícil. Deliberado significa con esfuerzo. El cerebro está hecho para rehuir el esfuerzo. El cerebro se quiere ir a ver TikTok, el cerebro se quiere ir a jugar, a tomarse una siesta, quiere salir al recreo. Nosotros como educadores tenemos que mostrarle a los estudiantes que es una fantasía esto del aprendizaje sin esfuerzo. Aprender debería ser sencillo, ¿sí? Esto es un mito. El aprendizaje es con esfuerzo, si no, no hay aprendizaje.
Cuando es simplemente un juego, puede ser muy entretenido, pero no hay aprendizaje. En esta sala de clases, ¿hay aprendizaje? Probablemente no, ¿sí? Estamos viendo estudiantes que están aburridos viendo una exposición. ¿Están practicando con esfuerzo, recibiendo feedback? Uno podría decir que no. En esa sala de clases, ¿hay práctica deliberada con esfuerzo? Están todos los libros cerrados. Podemos invertir muchísimo en libros, en computadores. Si no lo llevamos a que esos libros se abran y se lean con esfuerzo, de forma deliberada, un día tras otro, entonces es difícil generar la práctica deliberada. Una charla TED, que hoy en día es como el referente de una buena presentación, que incide sobre todo en educación superior. Esta idea de que el buen docente es el que da una buena charla. No hay cosa más errada que eso. ¿Y por qué? Porque ahora, en este momento, ustedes probablemente se van a olvidar de todo lo que yo dije. Puede ser entretenido, quizás están aburridos, pero no están practicando nada de forma deliberada en este momento. No hay nuevas conexiones neuronales que están desarrollando en su cerebro. No están generando aprendizaje. Quizás están adquiriendo algunos conocimientos, ojalá algo de motivación para eventualmente hacer esa práctica deliberada. Pero la charla TED por sí sola no ayuda en nada. Y esos estudiantes, ahí podemos empezar la conversación sobre si es que ahí hay práctica deliberada. En verdad no tenemos idea, pero porque esos niños podrían estar ahí perfectamente jugando o pensando en cualquier cosa, pero si es que estuvieran efectivamente haciendo práctica deliberada, que es posible con tecnología bien aplicada, perfectamente podría ahí haber esfuerzo. Eso un docente lo puede detectar muy rápidamente. La brújula para evaluar si es que acá hay aprendizaje es un docente viendo cuánto tiempo con un cronómetro está dedicando el estudiante al día a práctica deliberada. Eso es una medición muy sencilla que nos cuesta demasiado hacer en educación. Pero un docente tiene la capacidad de hacerlo y por eso una de las mejores prácticas para mejorar la educación es hacer observación entre pares, darse retroalimentación, siempre con foco pedagógico puesto en cómo estamos haciendo pedagogía que conduce a práctica deliberada con feedback. Y esta brújula nos permite empezar a conversar sobre muchas políticas públicas que han tomado el espacio de la conversación en educación en Chile, como la idea de eliminar el lucro de la educación. ¿Lleva a práctica deliberada con esfuerzo? Yo creo que es una vuelta muy larga y enredada tratar de armar ese argumento. Probablemente eliminar el lucro no tiene nada que ver con la calidad de la educación. O sea, según la neurociencia, son dos mundos que no conversan uno con el otro. Uno puede tener una teoría de que eliminar el lucro quita el incentivo económico, y si tú quitas el incentivo económico, entonces vas a tener más tiempo de preocuparte por el aprendizaje, y quizás con eso vas a dedicar más tiempo a aprender de lo que realmente importa en educación, y quizás ahí entonces vas a hacer práctica deliberada en la sala. Pero es una vuelta, digámoslo, bastante larga. La gamificación es parecido a esto que decía antes. Puede funcionar, gamificación viene del inglés de game, de juego. Es cómo transformar algo pedagógico en un juego. ¿Se puede llevar a mejores aprendizajes? Quizás es una pregunta que tiene que responder el docente viendo al estudiante. Si es que está simplemente entretenido, entonces quizás no. ChatGPT depende cómo lo utilicemos. En la mañana vimos este ejemplo del uso de Perplexity para hacerle una pregunta. Ese uso de inteligencia artificial no va a cambiar la educación. Le estamos pidiendo información que podríamos haber encontrado en Google. Pero ChatGPT se puede utilizar de distintas formas. Y una de las formas que sí puede llevar a práctica deliberada con esfuerzo es... Perdón, ahora está yendo esto para el otro lado. Acá. Una de las prácticas que sí puede llevar a práctica deliberada con esfuerzo es cómo la inteligencia artificial puede transformarse en un tutor personalizado. Esta es una tecnología que está en desarrollo, empresas que están haciendo el esfuerzo como Matrix Holograms están en eso. Yo pienso que nos queda camino por recorrer en igualar a un docente persona para generar esa motivación que hace que un estudiante dedique una buena parte del tiempo y lo haga con esfuerzo y sienta que ese feedback que te está dando el computador es equivalente para movilizarte internamente, equivalente al de una persona. Pero vamos para allá. Y eso yo tengo mucha esperanza de que va a cambiar la cara de la educación, que es lo que decía Benjamin Bloom, ¿sí? Eso es lo que nunca hemos podido hacer, que sabemos qué es lo que tenemos que hacer y no hemos sido capaces de hacer, y GPT quizás nos ayuda a eso.
Un último ejemplo, en el Minuc hicimos unos cursos que eran para, durante la pandemia, llegar a muchos docentes en Chile, y lo hicimos en alianza con Google, unos cursos lindos, maravillosos, con pésimos resultados, pésimos, pero no les puedo decir lo malos que eran. 85 a 95% de los estudiantes desertaban, y esto, puse un mouse ahí porque esta es como la visión de la educación de clics, esta esperanza de que uno con un curso de autoaprendizaje haciendo clic, pregunta de selección múltiple, clic, veo un video, clic, quizás respondo otra pregunta, leo un documento. Eso de hacer clics no lleva a práctica deliberada con esfuerzo. Puede llevarlo si es que la persona es hipermotivada y se cabecea y se queda con el computador, pero en la mayoría de los casos es algo que es fome, pero por decirlo poco, y que cuesta mucho cautivar a las personas para que se mantengan ahí. Entonces, yo dije, esto no puede ser. ¿Cómo podemos escalar buena pedagogía? Y ahí es donde, en ese camino he estado durante los últimos 2 años y medio desde que salí del Ministerio de Educación, buscando escalar buena pedagogía para formación docente a bajo costo. La idea que yo estoy proponiendo es que podemos llevar a los docentes a práctica deliberada con esfuerzo de prácticas pedagógicas, haciendo que sea fácil implementar la colaboración pedagógica entre docentes para que se den retroalimentación, para que conversen de lo importante, para que se observen mutuamente. Y eso, lo que tras mucha iteración, estamos logrando efectivamente llegar a hacerlo a escala. Entonces, este último semestre hicimos para 200 establecimientos, la mayoría bicentenarios. No sé si docentes de sus establecimientos participaran en esto, porque les mandamos un email a los directores de todos los bicentenarios, quizás no se anotaron. Pero hicimos un curso junto con Chile Más, Inteligencia Artificial para la Educación, donde a través de esta metodología, juntar a docentes en grupitos chicos, a tener buenas conversaciones, con materiales asincrónicos, entonces de bajo costo, pero con buena pedagogía, y con feedback de instructores que del otro lado, ayudados por inteligencia artificial, están llegando con buena pedagogía a mucha gente. Este curso fue para 1.500 docentes y con excelentes resultados. Y actualmente en educación técnico-profesional también nosotros ahora somos la empresa que forma a los docentes de INACAP. INACAP tiene 28 sedes, 4.000 docentes a lo largo del país, entonces INACAP forma a sus docentes con nosotros en estas prácticas que les permiten a ellos ir a lo importante. Entonces, para cerrar, partimos de una visión en educación donde podemos pasarnos la vida tratando de entender estas distintas ramas que tiene este árbol, este enjambre, que representa todo el conocimiento que existe sobre cómo funciona la buena pedagogía, pero en la raíz de todo esto está estas dos palabras, práctica deliberada y retroalimentación. Y esa es la brújula que tenemos que utilizar. Entonces yo hablé de innovación en habilidades, Silvia habló de otros desafíos que también requieren innovación, por ejemplo el acceso acá. Hay desafíos que tienen que ver con educación valórica. La educación valórica no es tan claro que se desarrolle a través de la práctica deliberada con el esfuerzo, también es parte de eso, pero también es mucho el ejemplo que nos ponemos unos a otros. Yo no quiero pretender que mi charla ha sido sobre toda la innovación en el sistema educacional, hay muchos otros ámbitos que no he cubierto, pero para desarrollo de habilidades es lo que dice la neurociencia. Así que podemos derribar barreras que son barreras nuestras de pensar que la educación tiene que ser lenta, que la mejora tiene que ser lenta. Los ejemplos de educación rápida, innovación radical, están entre nosotros. Tenemos que saber reconocerlos y reconocer qué es lo que funciona de esa innovación. No es la innovación como todo, es la innovación cuando está encauzada en la forma en que aprende el cerebro. Muchas gracias Sebastián, gran broche de oro para lo que ha sido esta jornada, el EdTech Day.